Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar de temas interesantes y precisamente el 1 de mayo, Día del Trabajador, se aprobó el decreto 145, que establece básicamente la suspensión del desalojo y lanzamientos de bienes inmuebles. ¿Qué conlleva esto? Y luego de pasados prácticamente 2 semanas, ¿cómo ha funcionado? Aquí nosotros hemos visto muchas denuncias de personas que dicen no pude pagar por la situación, el estado de emergencia donde nos encontramos. Sin embargo, a pesar de ello, han sido desalojados. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la ministra de Vivienda, Inés Zamudio. Ella nos va a aclarar algunos puntos muy específicos sobre este decreto ejecutivo 145, 12 artículos muy importantes. El sexto lo vamos a ver también en detalle. Ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Ministra Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Yo creo que es muy propicia esta oportunidad para dar un poco de detalles luego de este decreto, el 145, que establece algunas cosas particulares por este estado de emergencia. Me gustaría saber desde esa fecha hasta ahora cuántas denuncias han recibido ustedes, porque nosotros a través de los medios hemos tenido que sacar tristes historias de personas que con lágrimas en los ojos dicen, pero es que me botaron del trabajo, es que ya yo no tengo cómo pagar este alquiler, y a pesar de ello hemos visto cortes de agua, cortes de luz. ¿Cuántas denuncias han recibido ustedes en este momento, ministra? Y ahí iremos desglosando un poco este tema de cuánto se cumple este decreto y cuándo le toca al arrendador y cuánto al arrendatario. Bienvenida a Cara a Cara. Gracias, Dorcas, por la oportunidad. La verdad que sí. El decreto ejecutivo 145 del 1 de mayo de 2020 viene a aliviar casualmente a esa familia que has mencionado, que están sufriendo producto de la crisis sanitaria a consecuencia del COVID-2019. Mira, hemos recibido dentro de consultas, denuncias, alrededor de 4.193. Eso lo cerramos al viernes pasado. Pero básicamente son más consultas, orientación, porque el decreto ejecutivo que establece principalmente que están suspendidos los lanzamientos y desalojo mientras dure el estado de emergencia y hasta 2 meses posteriores, le pedimos, y es un llamado que le hicimos desde el que se aprobó, a los jueces de paz, que con apoyo de la policía no se puede permitir, porque todo aquel que se haga, se hace de hecho, lo que es ilegal. Pero estamos para orientar, para recibir. Igualmente, tenemos la parte de los arrendadores que también consultan cómo vamos a hacer para poder cobrar posteriormente. Bueno, todo esto lo establece el decreto ejecutivo 145, pero principalmente su fin es aliviar a las familias que están sufriendo producto de la crisis sanitaria que vivimos. Ahora, ministra, de todas estas consultas, usted habla arriba de 4.000, ¿cuántas denuncias específicas, por ejemplo, de desalojo usted ha recibido? Te puedo decir que no más de 20, realmente, porque cuando nos hacen la denuncia directamente nos contactamos con el juez de paz correspondiente, porque en principio había como una duda para actuar de los jueces de paz, pero ahí nos contactamos con el Ministerio de Gobierno y nos reunimos con el coordinador de los jueces de paz y lo estamos orientando para que, o sea, ellos no tienen que entrar a dirimir la parte contractual, simplemente que no se ejecute los lanzamientos y los desalojos. Y en ese sentido hemos avanzado. Entonces, denuncias que recibimos se canaliza automáticamente hacia los jueces de paz. Ahora, yo creo que aquí lo importante también es estar un poco claro. Usted lo decía al inicio de la entrevista, aquellas personas que dicen, bueno, ahora ya yo no tengo que pagar nada. Esto significa que incluso aunque yo sí esté recibiendo mi salario, hay un decreto 145 y yo puedo tener unos meses de libertad para utilizar ese dinero a lo mejor en otras cosas que yo sí lo requiero. Porque esto también se da ese malentendido, ministra. Es correcto, no, pero el decreto establece que todo aquel arrendatario que puede pagar, porque no ha sufrido, o sea, sigue trabajando, sigue recibiendo sus salarios, y no lo haga, serán sancionados. Entonces el arrendador pone la denuncia en el ministerio y se inicia un proceso legal, y ahí entonces se les acciona con multa, como lo establece la ley 93, que establece sanciones que van de 10 a $1.000 o arresto de 30 a 90 días. Eso lo establece el decreto 145. Ahora,
¿qué pasa con aquellas personas que no están inscritas? Es decir, hacen sus arrendamientos, pero al final del camino no están inscritas en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué pasa con ellas? Están desprovistas en este momento, obviamente, ¿no? Aplica el decreto 145. Para ellos les aplica el decreto 145 porque no están exentos de su aplicación. Lo que estamos haciendo el llamado es para que se inscriban y teniendo la facilidad que lo pueden hacer a través de la página web, porque es un servicio que se da en línea a través de Panamá Tramita desde agosto del año pasado. Ese es el llamado. Pero igualmente, ellos pueden, nosotros lo orientamos y se dirigen al juzgado de paz correspondiente para que no sean objeto de un lanzamiento ilegal. Ahora, ¿cuáles son, usted no sé si como titular de esta cartera durante el 1 de mayo para acá ha podido hacer algún recorrido, algún tipo de recorrido, visitar algunos lugares que tengan que ver específicamente con esto, con el cumplimiento de este decreto, ministra? Sí, hacemos recorrido y lo que hemos detectado es que hay amenazas. Realmente situaciones de hechos muy pocas después del 1 de mayo, pero sí amenazas constantes de los arrendadores de a la fuerza tener que querer expulsar a la familia. Pero bueno, una vez las personas conocen el derecho y conocen el decreto, igualmente se manifiestan y van al juzgado de paz. Hay sanciones también, ¿no, ministra? Para quienes obviamente violen este decreto. Exactamente, también se establecen estas sanciones que son las que se contemplan en la ley 93 de 1973. Igualmente el decreto establece que si mediante acciones de presión como el corte de electricidad, agua o cualquier servicio se haga para obligar al arrendatario a que desaloje el inmueble, también se le da sanciones al arrendador que incluyan estas prácticas, la cual, mira, ahorita vivimos en un tiempo que realmente tenemos que unirnos. O sea, el llamado que ha hecho el presidente desde el inicio de la crisis es la solidaridad, y este decreto busca eso, y de ambas partes, porque aquel arrendatario que sí puede pagar debe seguir pagando. Igual, el arrendatario debe saber que tiene un compromiso a futuro, porque estos contratos de mutuo acuerdo son hasta 2 años para pagarlos. Bueno, vamos a hacer algo, ministra. Voy a una pausa, pero mire, usted ha dicho cosas muy importantes y aquí hay un poco el tema que no termina para nosotros ni siquiera en estado de emergencia. El tema del juega vivo, aquí hay una situación que muchas veces hay que prestarle mucha atención. Por ejemplo, sé que ustedes tienen en línea, en la página del MIBIOT, algo que tiene que ver con un mutuo acuerdo, por ejemplo, entre el que alquila un hogar y la persona obviamente que recibe este beneficio. Y otra cosa, ¿qué pasa por ejemplo en aquellos apartamentos donde la persona que es el responsable de ese apartamento le alquila a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 personas? El decreto 145 también establece algo con relación a este tema. Vamos a ver esto y mucho más, ministra, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Estamos de vuelta, esto es Cara a Cara, hablando con la ministra de Vivienda, Inés Zamudio. Ministra, la pregunta un poco aquí era, ¿existe un mutuo acuerdo de pago a lo mejor para aquellas personas que no puedan pagar su totalidad, pero sí algo, poder contribuir en algo? ¿Esto también está ya tipificado? ¿Hay algo en concreto? ¿Un contrato a lo mejor de mutuo acuerdo en la página del Ministerio de Vivienda? Sí, Dorcas. Esta semana pasada subimos a nuestra página web un formato único de mutuo acuerdo para que sea utilizado por estos contratos y una vez esté lleno y firmado por ambas partes pueda ser inscrito en el ministerio y nosotros ser garantes que en el futuro se cumplan estos pagos. Las personas ya, bueno, me imagino que a partir de esta semana ya podrán entonces con este conocimiento comenzar a realizar este tipo de acuerdos. Hay otro renglón muy importante, por ejemplo, si en un contrato habla de un aumento que eso pudiera estar establecido, eso también, ministra, queda congelado. Hay un congelamiento específicamente en esos renglones muy específicos que pudiera tener un contrato.
Sí, el decreto también contempla que no puede haber ningún aumento de alquiler mientras que dure el estado de emergencia, lo que decimos es un congelamiento. En principio la gente entendía que congelamiento era como no pagar o que se suspendían los pagos, no, para nada. Si el contrato establece, un contrato es de $600 mensuales y establece que se aumenta a 800, ese aumento no puede aplicar en este estado de emergencia. Igualmente hay contratos de arrendamiento que vencen que en este periodo se prorroga automáticamente mientras que dure el estado de emergencia para que no se quede sin un contrato legal en este momento. Ahora, ministra, si nosotros vemos un poquitito el detalle, ok, beneficiamos al que recibe el beneficio, pero ¿y al que no, al que está arrendando? Yo me voy a quedar sin recibir ese dinero para mí. ¿Cómo se ve el beneficiado? Al final del camino, si nosotros vemos esto al detalle, al hilo, ¿cómo se ve beneficiado realmente el arrendador? Mira, en tiempos normales este decreto no tendría sentido realmente, pero como estamos viviendo en un estado de emergencia para el cual no estábamos preparados, tenemos que buscar eh, balance en ambas partes. Garantizamos que los pagos se hagan a través de mutuos acuerdos de pago a 2 años. Igualmente, si este decreto no existiera, igual no se podrían hacer lanzamientos porque el lanzamiento, como dije en principio, tienen que tener un proceso legal. Entonces, la garantía para el arrendador que pueda hacer ese cobro. Sí, los juegavivos lamentablemente existen y es de verdad lastimoso que en este momento donde tantas familias están sufriendo, se dé. Pero es la garantía que nosotros como ministerio le damos al arrendador que pueda cobrar estos arrendamientos. Porque cierto es que sin decreto o con decreto hay una incertidumbre. ¿Quién te va a pagar los arrendamientos o quién te va a poder volver a alquilar estos arrendamientos? Yo creo que da más garantía que tengas a una persona que se está comprometiendo a pagarte a que no tengas a nadie, ¿no? Porque realmente la crisis que estamos viviendo afecta a todos los sectores. Igualmente la parte comercial. Hay comercios que han cerrado desde el día 1 y todavía no pueden abrir. ¿Cómo generas ese pago? O sea, lo que se busca es que hagan arreglo de pago y poder entonces garantizar que una vez pase el estado de emergencia, el negocio pueda seguir subsistiendo. Claro que sí. No, y usted bien lo decía, no solamente es el tema del arrendador, también del arrendatario de poder tener ese compromiso de pago. Ahora, yo decía en el bloque anterior un poquito sobre esto de una persona cuando es dueña de un apartamento y lo alquila no a una ni a dos personas, sino que son 5 o 6. Y bueno, hay un tema ya que nosotros anteriormente hemos visto aquí. ¿Qué pasa con esa persona que ocupaba una habitación, pero el dueño del apartamento dice: hasta aquí, no te quiero más, no me pagaste, y lo saca? Esa persona que ha sido desalojada, ¿tiene alguna manera de poder ir a algún lugar, de poder decir, me quedé sin un techo, dónde estar? ¿Eso existe, ministra? Bueno, el decreto suspende todos los lanzamientos y desalojos, el que sea, no se puede lanzar a nadie a la calle, empezando ahí. Ciertamente, aunque se permiten los subarrendamientos, pero no de este estilo, o sea, de este tipo, porque estoy segura que muchos de estos ni siquiera tienen un documento escrito, simplemente se establece un pago de 100, de $50 por cuarto. Realmente es algo que se sabe, porque eso se sabe, que son prácticas que no son correctas, porque esto es casi como un estilo hostal que tiene otros requerimientos. Sí hay que hacer un trabajo en conjunto, Ministerio de Comercio, la Autoridad de Turismo y el Ministerio, para terminar con esas prácticas que al final de cuentas hoy en día nos damos, la realidad es que no tienes un documento legal que te proteja. Pero bueno, es un asunto que hay que resolver una vez pasemos el estado de emergencia. Por el momento no se puede hacer ningún lanzamiento ni desalojo. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Por ninguna circunstancia debe quedar una persona nacional o extranjera, porque también a los extranjeros les está pasando mucho esto, que se están quedando sin un techo y muchas veces se preguntan dónde ir. Hay mucho que hablar todavía, ministra, nos queda ya un último bloque, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos,
estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ministra, también es importante, cuando las personas decían en el bloque anterior, se sienten que han sido desalojadas o que por alguna razón quieren hacer este tipo de consulta, ¿dónde deben acudir? ¿Hay teléfonos? ¿Hay algún correo electrónico? ¿Cómo se manejan? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Me siento afectada por algo que ocurrió? ¿Lo establece el decreto? ¿No se me está cumpliendo? ¿Cuál es la acción próxima que yo debo tomar? Sí, bueno, una vez empezó el estado de emergencia y se aprobó el decreto 145, habilitamos 3 líneas de celulares permanentes. El 6330-2430, el 6330-7094 y el 6662-4541. Igualmente tenemos un correo electrónico info@mibiot.gov.pa. Estas consultas pueden ser permanentes, digo sábado y domingo igualmente. También tenemos la línea del ministerio, el 579-9400, extensión 7152. Este sí es en horario de oficina, y del de la oficina actual, que es de 8 a 12 del día, pero las consultas son permanentes y ahí le damos la orientación. Puede ser a través de mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, y le respondemos y orientamos a las personas que se sienten, yo digo, desorientadas o en peligro. Nosotros estamos para esa es la función del ministerio y más en estos momentos de emergencia. Claro que sí. Por ejemplo, ministra, una de las interrogantes pudiera ser, luego del estado de emergencia se hablan de 2 meses más de prórroga, pero ¿qué pasa si después de esos 2 meses las personas no consiguen trabajo? Imagínense, nosotros estamos hablando de 96.000 despidos. El ministro de Economía decía que 10.000 personas que pudieron haber entrado en la planilla estatal no lo van a hacer. Estamos hablando de arriba de 100.000 personas que no van a obtener un trabajo. ¿Qué va a pasar con esas personas si luego que pasan esos 2 meses de prórroga tampoco consigue un empleo? ¿Se extendería este decreto? ¿Habría alguna esperanza para ellos? ¿Ustedes han contemplado eso a nivel de gobierno? Sí, definitivamente que sí, y el escenario económico es incierto, ciertamente, y en todos los sectores, tanto en la parte gubernamental como en la parte privada, en la parte familiar en sí, pero somos optimistas, o sea, no vamos a caer en una depresión de que todo lo que viene es malo, sentimos que vamos a salir adelante. El gobierno está trabajando a través de la mesa económica de estrategia para activar la economía a través de impulsos con nuevos proyectos, lo que garantice nuevos trabajos y la crisis no se agudice aún más. Pero definitivamente cuando llegue ese momento se tiene que hacer el análisis y si se tiene que hacer otras medidas, tomar otras medidas, se harán. Tanto medidas para aliviar o apoyar a las familias que no han podido pagar sus alquileres, y igualmente a los arrendadores. Pero se tienen que buscar estrategias de acuerdo al escenario. El escenario que vivimos ahorita es que la mayoría de las familias se deben quedar en casa. Entonces no se pueden lanzar a las calles a la familia porque todavía no hemos levantado el estado de emergencia, que ahorita lo principal es la salud de la población. Y la salud se garantiza con que las personas se queden en casa. Y es lo que busca este decreto en 145 en este momento. Cuando toque la oportunidad y Dios quiera y tenemos la fe y creemos positivamente que vamos a salir adelante y que las cosas poco a poco van a mejorar. Claro que sí, ministra, y esto es muy importante definitivamente para todos los panameños, tener por lo menos esa tranquilidad de que el que esté en un alquiler no va a ser desalojado. Ahora, hablamos al inicio del bloque de sanciones, ministra. ¿Cuál sería esa sanción muy puntual, por ejemplo, para ese arrendatario que no cumpla? Bueno, las sanciones que establecimos fueron las mismas que se aplican o se establecen en la ley 93 del año 73, que son sanciones que van de 10 a $1,000 o de 30 días a 90 días de arresto. Va a depender de cada caso. Claro que sí. ¿Y en el caso del que alquila, si no cumple? Igualmente, las sanciones van para ambas partes. Ah, bueno, esto es un punto muy importante definitivamente. Ahora, de las personas, porque aquí estamos hablando no solamente de arrendamientos habitacionales, por ejemplo, están los comerciales, están los industriales, están los profesionales. ¿De dónde usted recibe más consultas a lo mejor? ¿Y quiénes hasta este momento son los que usted siente que hay o existe la mayor preocupación de todos estos sectores? Definitivamente que el residencial. El residencial es el que más consulta y orientación nos solicita.
Mira que de los comerciales recibimos son alternativas, porque nos han consultado y nos han dicho, mira, yo con mi arrendatario me puse de acuerdo, hicimos un mutuo acuerdo, estos 3 primeros meses se los voy a dejar al 50%, esto vale perfecto. O sea, si el mutuo acuerdo se hace entre ambas partes, se valida. Pero creo que en la parte comercial se están poniendo de acuerdo porque se entiende que si el negocio está cerrado no puede generar los ingresos para los gastos que requiere el mismo, ¿no? Sí, ministra, yo creo que aquí un poco es también aclarar esto de aquellas personas que nunca han inscrito su arrendamiento en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es el paso a seguir dentro de todo lo que está pasando? Ok. Bueno, el decreto 145 aplica para estés inscrito o no estés inscrito en el ministerio. Sí hacemos el llamado a los que no están inscritos a que se inscriban, porque la ley lo establece así, la ley del año 1973, que deben inscribirse y es la garantía que podemos darle para darle el seguimiento para que se cumplan los arreglos de pago. Ahora, vuelvo a repetir, independientemente estén inscritos o no, se puede hacer. Las inscripciones en el ministerio se pueden hacer en línea desde agosto del año pasado. Son uno de los servicios que se habilitaron a través de la página Panamá Tramita. Así que es importante. Acabamos de aprobar en esta semana, aprobamos una resolución ministerial donde los contratos de arrendamiento que se inscribieran en este periodo de emergencia se les efectuaba del depósito de garantía, porque entendemos que el arrendador de repente no tenga en este momento parte de ese depósito de garantía, pero se va a efectuar. Pero es importante su inscripción y su formalidad porque es lo que garantiza que nosotros podamos hacer mediadores para cumplimiento de esta deuda que se va a generar de los pagos, de los no pagos de estos meses de que contempla el decreto. Es decir, o sea, puede inscribirse, no hay ningún problema con esto y no va a tener que pagar ese primer depósito, que sea un poco lo que estaría pensando al momento de tomar esta determinación, ministra. Es correcto, es correcto. Pero igualmente, o sea, cuando tú alquilas o arrendas ya sea para un negocio o una vivienda, tienes que dar un depósito de garantía. Ese depósito es dado al ministerio y nosotros somos custodios del mismo. Y una vez se termina la relación contractual, se hace la devolución del depósito. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Han sido detalles muy importantes, aclaraciones también muy importantes que yo creo que son necesarias para ambas partes. No es que usted va a recibir una vivienda gratis durante todo este tiempo, no, hay que hacer un mutuo acuerdo, hay que pagar. Entendemos también la situación, muchas personas han quedado sin trabajo y bueno, del otro lado de la moneda, como también decimos, hay que tener esa empatía con las personas y saber que definitivamente estamos pasando por una situación muy difícil. Hay un decreto 145, hay 12 artículos bien específicos, el 6 sobre todo, usted échele una ojeada y se va a dar cuenta que está todo bien explicado y bueno, hay que cumplir porque son las normas, es la ley, estamos en este estado de emergencia y a nivel de las autoridades, bueno, ellos van a estar también muy pendientes de estar fiscalizando de que no haya desalojos, que no haya lanzamiento durante la época establecida. Mil gracias, ministra, por habernos acompañado en esta oportunidad en Cara a Cara. La ministra de Vivienda, Inés Zamudio, aquí con nosotros.